En el día de hoy vamos a tener una corta conversación bajo el tema Tu proceso es tu testigo de la salvación. Voy a repetirte el tema. Tu proceso es tu testigo de la salvación. En el día de ayer estaba hablando con un amigo, alguien que aprecio mucho, y está pasando un proceso difícil en su vida. Y mientras hablábamos, llegamos a la conclusión durante la conversación de que lo que hacía tan difícil el proceso para él era que no entendía qué estaba aconteciendo en el proceso, no entendía qué eran las cosas que estaban aconteciendo, qué le estaba sucediendo, el por qué, la manifestación de lo que se estaba manifestando, su incapacidad para vencerlo, la lucha tan brutal por la que está pasando, el desgaste emocional, mental, físico y espiritual de la ardua batalla de lo que está pasando en su vida. Y si algo es cierto, es que todos nosotros vamos a pasar el proceso, y no solamente una vez en la vida, sino en múltiples ocasiones. Y en esta charla, esta pequeña conversación que vamos a tener hoy, es mi intención que al finalizar este episodio tú entiendas qué es el proceso, qué acontece en el proceso, los beneficios del proceso y la seguridad de tu salvación. Y voy a comenzar por el último punto. Voy a comenzar hablando de la salvación. Cuando yo me convertí y acepté al Señor en 1998, enseñaban que la salvación podía perderse. Enseñaban que el pecado o la práctica pecaminosa en la vida de un creyente tenía la capacidad de anular la salvación. Y no tienes idea del impacto emocional que esto causaba en mi vida, porque si algo era cierto, es que constantemente estaba fallando, constantemente estaba ofendiendo al Señor. Y permíteme decirte que si estás peleando la batalla de la fe y estás enfrentando el proceso, estás siendo confrontado con tu pecado, este proceso que estás pasando es el testigo de que tú eres salvo. Así que permíteme explicarte un poco del proceso. La Biblia enseña, Jesús hablando, de que una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Una de las funciones importantes de todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es señalarnos cuando nos estamos entregando el pecado, porque es el deseo del Espíritu Santo que nos mantengamos en comunión con Él, y el pecado nos distrae. El pecado alimenta nuestra naturaleza carnal y es enemiga de nuestra naturaleza espiritual. Entonces el Espíritu Santo constantemente nos está convenciendo de pecado. Sin embargo, tenemos que entender que tenemos un adversario, que es el diablo, y una de las funciones del diablo, uno de los nombres del diablo, es el acusador. Ahora escucha bien, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y te compunges, entiende que en el momento que tú confesaste tu pecado y pediste perdón, fuiste perdonado. Y que desde este punto en adelante, una vez tú entraste en acuerdo con el Señor y reconociste tu falta, reconociste que tu práctica no está bien, te pusiste de acuerdo sin excusas, entraste en un acuerdo de que estuviste mal, de que pecaste, de que sabes que tu conducta o lo que sea que aconteció le ofende y pides perdón, tú eres perdonado. Y la Biblia enseña que una vez tú eres perdonado, ese pecado es olvidado. En el libro de Isaías, si no me recuerdo, el Señor dice: y nunca me acordaré más de sus pecados. En adición a eso, bíblicamente, la Biblia enseña que el Señor nos ha separado tanto como del este al oeste, así nos ha separado a nosotros de nuestro pecado. Así que el pecado no es el problema ahora. Entonces el diablo, tomando ocasión de, número uno, nuestra ignorancia,
Número 2, nuestra falta de conocimiento. Por eso era que el Señor enseñaba en el Antiguo Testamento, decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues por falta de entendimiento es donde terminamos en la posición donde estamos a punto de terminar. Entonces el diablo ahora nos acusa, tomando ocasión de que el Espíritu Santo nos confronta con nuestra práctica pecaminosa para llevarnos a los pies de Cristo. Entonces el diablo toma oportunidad de esto para acusarte y hacerte sentir miserable, mientras el propósito del convencimiento de pecado del Espíritu Santo es acercarte a Dios. El acusamiento del diablo es separarte de Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 7, habla de esta lucha. Y hay un momento dado donde Pablo está explicando la forma de operar del pecado. Entonces él explica que la ley nos señala lo que es bueno. Sin embargo, la ley nos enseña lo que es malo, y que tú no conocerías lo que era malo si no fuese por la ley. Sin embargo, la ley no es mala. La ley es justa, es buena, es santa. Sin embargo, el pecado, tomando ocasión del mandamiento, provoca en nosotros todo el deseo de pecar, y al final, para mostrarse pecaminoso, da como resultado la muerte. En este caso, muerte a nuestra vida espiritual o nuestra relación espiritual. Y el diablo funciona de esta manera. El diablo toma ocasión de la confrontación del Espíritu Santo en nuestra vida para injertar en nosotros la culpa, para injertar en nosotros la acusación. Y esto lo ha hecho desde el principio. Acompáñenme un momento al libro de Génesis, donde la Biblia nos explica cuando Adán y Eva comieron del fruto y sus ojos fueron abiertos. Una vez sus ojos fueron abiertos, la acusación del diablo comenzó. ¿Cómo sabemos que inició la acusación del diablo? Por la reacción. Automáticamente se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. La realidad es que estuvieron desnudos desde el principio y se sentían perfectamente cómodos, pero ahora la acusación del diablo les estaba enfatizando que estaban desnudos, como si fuera algo nuevo o algo fuera de lo común, cuando para ellos ese era su estado normal. Como producto de esta acusación, dice que Dios llega al huerto, llama a Adán y Adán le dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Y este es el proceso del diablo en nuestras vidas. Así es como el diablo opera. Esto no ha cambiado. El Espíritu Santo nos confronta de pecado. El diablo toma oportunidad de la confrontación y nos acusa. Y lo que está buscando con esta acusación es que hagamos lo mismo que hizo Adán, que nos alejemos de Dios en un intento de escondernos porque nos sentimos avergonzados de nuestro pecado, nos sentimos culpables, y mientras Dios se acerca a nosotros, entonces nosotros corremos en la dirección opuesta porque nos sentimos culpables. Por eso es que la Biblia nos dice, para que el enemigo no gane posición ventajosa sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y una maquinación no es nada más y nada menos que una serie de pensamientos alineada en un orden específico en nuestra mente. Entonces el diablo nos llena de esta clase de pensamientos con toda la intención de desenfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, para enfocarnos en lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Ahora que entendemos esto, vamos a pasar a la próxima parte de esta conversación. El apóstol Pablo en Romanos 7, vamos a estar citando mucho Romanos 7 porque ese capítulo habla específicamente del proceso, la forma de operar del pecado y la solución a este dilema en nuestras vidas. El apóstol Pablo, iniciando esta conversación, comienza diciendo: y ahora le voy a hablar a ustedes que conocen la ley. ¿No saben ustedes que la ley se posesiona de un individuo mientras viva y automáticamente procede a dar el ejemplo del adulterio? Dice que una mujer, si se separa de su esposo y se casa con otro,
comete adulterio. Sin embargo, si su esposo muere, ella queda libre de la ley del adulterio y es libre de casarse con quien quiera. Y esto es importante porque Pablo está arrojando luz en la razón fundamental por la que somos procesados en nuestra vida. La ley tiene control sobre lo que está vivo. Si está bajo la ley, es maldito. ¿Ok? Ahora, escucha bien. Jesús tuvo la capacidad de tener una crucifixión perfecta. La Biblia nos enseña en la epístola de Hebreos que Jesús fue crucificado una vez y para siempre y que su sacrificio fue perfecto. Sin embargo, nosotros vamos a ser crucificados por etapas. ¿Ok? Es por esta razón que Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si no vamos a ser crucificados, pues no necesitaríamos la cruz. Sin embargo, el que carguemos la cruz con nosotros mientras le seguimos, esto habla de un constante proceso de crucifixión en nuestra vida. Es por esta razón que el apóstol nos dice que aquel que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Entonces el proceso en nuestra vida, ya hemos demostrado que te testifica que eres salvo y que tu salvación no ha sido perdida. Y ahora te estoy explicando hacia dónde te lleva el proceso y la necesidad del proceso. Porque la ley del pecado en tus miembros no puede ser nulificada mientras estés vivo. Para poder ser libre de la ley del pecado en tus miembros, debes experimentar muerte. Y aquí es donde entra el proceso. ¿Ok? El proceso, ¿cómo sabemos que estamos en un proceso? Primeramente, el Espíritu Santo va a llevar tu enfoque en una práctica específica en tu vida. Sea fornicación, sea mentira, sea inseguridad, sea envidia, sea codicia, sea pornografía, sea alcohol, sean drogas, sea cual sea la práctica que en la que estás enfocado, donde tu atención ha sido centrada. No significa que es algo nuevo, no significa que es algo que recientemente empezaste a hacer, significa que creaste conciencia de esto cuando entraste en la situación donde te encuentras ahora. Significa que ese es el área que el Espíritu Santo se está preparando para trabajar. Podemos decir que el proceso es la forma mediante un área de nuestra vida cambia de dueño y autoridad. Porque vuelvo y te recito lo que dice el versículo. El versículo dice que mientras el esposo viva, ella no se puede casar con otro porque será adúltera. Pero si el esposo muere, por medio de la muerte, ella queda libre de la ley y puede casarse con quien ella quiera. Si está vivo, está bajo la ley. Si está bajo la ley, está maldito. Y si está maldito, está en el terreno del diablo. Significa que las áreas de nuestra vida que no han experimentado la crucifixión se encuentran bajo nuestra naturaleza humana o la ley del pecado en nuestros miembros, y en ese territorio quien domina es Satanás. Cuando el Espíritu Santo se prepara para reclamar un área en tu vida, inicia el proceso centrando tu atención en lo que está aconteciendo. Así que en el proceso, esto es lo que está pasando. El Espíritu Santo está reclamando un área de tu vida para ponerla bajo su control. Quitarla del control de tu carne, quitarla del control del enemigo para pasarla a su control bajo su autoridad. Aún Jesús mismo pasa este proceso en su vida. En la crucifixión, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. En el Getsemaní, Jesús enfrentó toda la presión mental, emocional, miedos, temores, ansiedades, inseguridades, y todo ese tipo de procesos fue en el Getsemaní. Pero fue en los 40 días de ayuno en el desierto donde Jesús estaba lidiando con la naturaleza pecaminosa
que había en el cuerpo humano, porque no podemos ignorar que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús era Dios, pero para Jesús poder hacer su ministerio, la epístola de Hebreos nos enseña que siendo Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse el ser semejante a Dios, sino que se despojó de todo esto y vino en forma de siervo y vino en forma humana, y como nacido de mujer estaba bajo la maldición de Adán. Significa que la naturaleza pecaminosa que fluye en los hombres estaba fluyendo en el cuerpo de Cristo. Y te voy a demostrar la importancia del proceso. Si usted lee hasta esta parte, si usted lee los evangelios hasta esta parte de la historia, Jesús no había hecho ningún milagro, Jesús no había dado inicio a su ministerio. Aún así, en su bautismo, el Padre habla de él: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, él oíd. Esto significa que la salvación es por fe, no es por obras, que nuestras acciones no tienen que ver nada con la salvación. Ahí tienes otra evidencia. Y el Espíritu, oye bien, es el Espíritu quien lleva a Jesús al desierto a iniciar este proceso, porque era la intención del Espíritu reclamar esta naturaleza caída en el cuerpo de Cristo para ponerla bajo su poder. Una vez Jesús enfrenta el deseo de la carne, la vanagloria del mundo y el deseo de los ojos, que todos los pecados que nosotros conocimos son subcategoría de estos tres. Una vez los vence, el diablo se retira, los ángeles le sirven, y ahora escucha bien lo que dice la historia: y descendió Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. Entonces, después de enfrentar estas cosas, es que la Biblia dice que Jesús bajó de la montaña y regresó del desierto bajo el poder del Espíritu Santo. Significa que sin el proceso donde el Espíritu Santo reclama estas áreas de nuestra vida que están bajo la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa y por ende bajo el dominio del diablo, no vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Básicamente es esto lo que acontece en el proceso. El Espíritu Santo se para en la brecha para arrebatarle al enemigo de nuestras almas un pedazo de nuestra vida. Si estás pasando un proceso en esta hora, si estás experimentando condenación, amigo, amiga, no te escondas de la presencia del Señor, y en medio de toda la dificultad que estás pasando, levanta manos santas al cielo y dale gloria a Dios, porque significa que el Espíritu Santo está a punto de ponerle punto final a la influencia del diablo y la carne en esa área de tu vida, para llevarla bajo su control y autoridad, y que puedas caminar bajo el poder del Espíritu en esa área. Y ahora, para concluir esta pequeña charla, déjame regresar al tópico de la salvación. La salvación es una elección. Jesús murió por todos. Jesús pagó el precio por todos. Sin embargo, el Evangelio según San Juan dice que a los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Solo aquellos que aceptan este sacrificio de Jesús son los hijos de Dios. Los que toman esta decisión, aceptan el sacrificio, adquieren la salvación. Tu desempeño no tiene que ver nada con tu salvación. La forma en que te estás desempeñando no afecta, no anula la salvación de tu vida. Si aún siendo salvo te has entregado a una vida pecaminosa, estoy convencido que estás llevando una vida miserable y difícil, porque el Espíritu Santo constantemente te está convenciendo de pecado y el diablo constantemente te está acusando, y has creado este ciclo en tu vida. La salvación no se pierde, sin embargo, bíblicamente hablando, sí es posible abandonarla. Así como una persona decide aceptar la salvación, una persona puede decidir rechazar la salvación y convertirse en lo que la Biblia llama un apóstata. Si te estás preocupando porque has perdido tu salvación, permíteme decirte que ese pensamiento significa que eres salvo. Cuando una persona entra a lo que la Biblia llama apostasía,
el Espíritu Santo se retira de la persona y ya no siente más remordimiento por su pecado. Es por esta razón que Jesús enseñaba que el único pecado que no sería perdonado era la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien te convence de tu pecado. Si el Espíritu no te convence, por la gran influencia de nuestra naturaleza caída, vamos a adoptar la práctica pecaminosa con gran facilidad. Pero por la gracia de Dios que ha depositado su Espíritu en nosotros, somos convencidos de pecado. Es un proceso doloroso, es un proceso difícil. La Biblia nunca ha dicho que vamos a pasar este proceso sin dificultades ni sufrimiento, todo lo contrario. Jesús enseñaba: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, regocíjense, yo he vencido al mundo. Tu salvación está segura por el sacrificio de Cristo. Tu proceso, que es el testigo de tu salvación, está creando un puente donde lo que está aconteciendo en el cielo y en el plano espiritual se va a conectar con lo que es tu vida práctica. Así que no temas, continúa en tu lucha, la victoria es tuya. Recuerda que la Biblia enseña: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad que te hace libre es la verdad que está relacionada con el proceso que estás aconteciendo, sea cual sea el área en el que estás siendo procesado. Yo te recomendaría que entres a la Biblia por concordancia y comiences a buscar información bíblica sobre el área que estás trabajando y te agarres a la promesa, porque tus circunstancias no cambian la veracidad de lo que la palabra dice de ti ni de las cosas que han acontecido en el plano espiritual. Tus circunstancias no cambian la realidad de lo que Cristo hizo. Tus circunstancias pueden hacer tu vida difícil, pero no pueden impedir que el Espíritu Santo reclame esa área para Él. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta corta charla haya sido de bendición a tu vida. Te veo en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.